Bienvenidos al canal Calm Analytics. Este es Boris Reisenhausen. Hoy 20 de mayo, las noticias más importantes del momento. Putin se apresuró a viajar a Pekín para reunirse con su jefe. Recuerden que Trump visitó recientemente a Xi Jinping y le eligieron una silla que lo hacía parecer más bajo que Xi. Pues bien, a Putin le prepararon su propia sorpresa. No sé si fue a propósito o por casualidad. En fin, vi las imágenes. La Guardia de Honor estaba formada de tal manera que Putin apenas les llegaba al hombro. Ahora les voy a mostrar ese video. Presten atención a cómo el gnomo botoxeado camina tristemente sobre sus tacones, quedando apenas a la altura del hombro de los soldados chinos. En China saben sobre el complejo del conquistador subterráneo. Bueno, no sé si lo sentarán en la misma silla o en otra en la que se sentó Trump, tal vez incluso la pongan más alta para que le cuelguen las piernas en el aire, pero pronto lo sabremos. Y para que Putin no se aburra leyendo las noticias en China, hoy los drones ucranianos visitaron una enorme refinería rusa en Kstovo y alcanzaron la unidad de destilación atmosférica. En resumen, otra gigantesca refinería se ha detenido. Y además, esta refinería ha sido atacada por segunda vez en una semana. Se trata de Lukoil Nizegorodnefteorg Syntes, una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia. Procesa 17 millones de toneladas de petróleo al año. Esta planta es importante porque produce combustible de aviación y diésel que se utiliza para abastecer al ejército ruso. Y la distancia desde la frontera con Ucrania hasta esta refinería es de 800 kilómetros en línea recta. Bueno, los drones no siempre vuelan en línea recta. En resumen, es una distancia considerable. Pero eso no es todo. Resulta que la refinería de Moscú suspendió sus operaciones después del último ataque con drones. Voy a citar a las autoridades locales, esto hay que escucharlo. El ataque en la noche del 17 de mayo causó daños menores a la empresa, sin embargo, la refinería detuvo sus operaciones por motivos de seguridad. Su reinicio tomará varios días. Esto es algo nuevo. No hay ningún daño, solo daños menores. Simplemente decidimos suspender el funcionamiento de la enorme refinería de Moscú en Kapotnia, que, les recuerdo, suministra el 40% del combustible para los habitantes de Moscú. Simplemente la detendremos por unos días. Bueno, así es, por si acaso queremos hacerlo. Por supuesto lo creemos. Por supuesto que lo creemos. Bueno, también me gustaría recordar que los drones ucranianos siempre terminan lo que no ha sido destruido. Así que prepárate, refinería de Moscú, puede que ni siquiera tengas tiempo de reiniciarte. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Desde el 15 de mayo, la refinería de Ryazan de Rosneft dejó de procesar petróleo y desde el 17 de mayo la de Moscú. Y resulta que las dos mayores refinerías de petróleo que abastecen a Moscú y la región de Moscú han suspendido su trabajo. Vaya, qué bien lo han hecho los drones ucranianos. Y por supuesto, aún más mérito para sus operadores. Honor y gloria para ellos. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Pueden hacerlo ahora mismo. Esto es importante para el crecimiento del canal y aquí estamos luchando contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos, así que suscríbanse. Y ahora, cifras impactantes para Putin. El dictador subterráneo se va a disgustar mucho. 10 de los mayores objetivos petroleros de Rusia fueron atacados en los primeros 20 días de mayo, solo desde el inicio de este mes. 10 de los mayores complejos petroleros. En este momento, la refinería de Moscú, la de Ryazan, la de Perm, la de Kirishi, parte de las instalaciones de la refinería de Kuibyshev en Samara están detenidas o parcialmente fuera de servicio, y la refinería de Tuapse, la que ardió durante una semana, permanece inactiva sin fecha de recuperación. Y en mayo también se detuvieron temporalmente las operaciones en las instalaciones de Primorsk y Yaroslavl. A estas las terminarán de destruir en los próximos días, sin duda. También fueron atacadas las estaciones de bombeo y los nodos de control de oleoductos. Se trata de instalaciones lineales de control y estaciones de bombeo de petróleo. Así que, solo en los últimos 2 días, 7 estaciones de bombeo de petróleo y un nodo de control lineal han sido atacados en las regiones de Nizhny Novgorod, Ryazan y Yaroslavl, en Rusia. Eso sí que es una cosecha. Y una noticia más.
Saben, disculpen, nunca pensé que citaría al ex jefe de Roscosmos de Rusia, Rogozin, pero esto fue lo que escribió en su canal de Telegram después del ataque masivo a Moscú. Esto lo escribió sobre los drones ucranianos. ¿Creen que habrá menos? No, su número seguirá creciendo. Las rutas y la táctica de uso se perfeccionarán. Buscarán puntos débiles y vulnerabilidades en nuestra defensa. Sobrecargarán con sus drones de espuma de poliestireno las capacidades productivas y técnicas del país para fabricar misiles antiaéreos guiados, cada uno de los cuales cuesta varios millones de rublos. Concentrarán los ataques en una o varias regiones, identificando de antemano sus objetivos mediante reconocimiento espacial y agentes en tierra, y finalmente lanzarán ataques complejos utilizando drones de largo alcance, misiles de crucero y misiles balísticos, así como drones FPV que serán entregados con antelación por todos los medios posibles al lugar del ataque con la ayuda de grupos de sabotaje y reconocimiento. Esto es lo que según Rogozin va a suceder, y en las regiones de retaguardia, los ataques se llevarán a cabo con la ayuda de municiones merodeadoras autónomas, cuyo objetivo es aterrorizar las rutas, interrumpiendo toda la logística y el movimiento de equipo militar y, en general, de vehículos de carga pesada, resumió Rogozin. Sinceramente no veo inconvenientes. Es decir, Rogozin ha descrito un futuro excelente para los rusos, y además un futuro cercano. Por cierto, Rogozin tiene motivos personales para no querer a Ucrania ni a los ucranianos, así que es difícil sospechar que sea parcial. Les recuerdo que una vez fue al frente con una inspección y allí resultó herido, directamente en el trasero. Así es, un hecho de la vida de Rogozin. Otro momento interesante, el ataque a Moscú reveló un problema mucho más serio para Putin. El calvo no solo está perdiendo la guerra en el frente, la está perdiendo en un escenario mucho más importante, en la mente del ciudadano ruso promedio. Todo el contrato de Putin con la sociedad no se basaba en la ideología, ahí no hay ninguna ideología, ni siquiera en el miedo, es decir, en parte en el miedo, pero no en eso. Se basaba en un trato banal, ustedes me entregan la política y yo les doy tranquilidad. Ni libertad, ni dignidad, ni futuro, solo tranquilidad. La posibilidad de no pensar, no elegir, no responder. Eso es, así es. Eso es exactamente lo que Putin vendió durante 25 años y eso es exactamente lo que compraron millones de rusos. Los drones ucranianos sobre Moscú simplemente rompen ese contrato. Es una refutación pública de la promesa más fundamental de la medusa botoxada. Y lo fundamental es que esta refutación no se puede maquillar de ninguna manera con propaganda, ni siquiera sacando a Solovyov 10 veces más, porque los propios moscovitas lo oyen y lo ven. No solo los moscovitas, sino también los habitantes de Perm, Tuapse y Yaroslavl. Aquí es donde se esconde esa trampa existencial de la que probablemente Putin no tiene salida. Reconocer la magnitud de la amenaza, es decir, sí, llegan hasta Moscú, sí, ya los estamos interceptando aquí, justo a 10 kilómetros del Kremlin. Reconocer la magnitud de la amenaza significa admitir la propia incapacidad como garante para los rusos. ¿Callar? Bueno, eso significa dejar a los ciudadanos solos frente a esta realidad. En la televisión ahí está Solovyov. Todo está bien. ¿De qué hablan? Sí, nosotros, sí, pronto, sí, levantaremos una ceja y así sucesivamente. Es decir, callar, dejar a los rusos solos frente a esta realidad que ya sienten físicamente. ¿Endurecer las represiones? Bueno, eso significa confirmar que el poder le teme a su propio pueblo incluso más que al enemigo externo. No hay salida de esta situación. La historia, por cierto, conoce este escenario, lo ha visto repetidamente. Los regímenes no caen cuando la gente deja de amarlos o temerles. Caen cuando la gente deja de creer en ellos como una fuerza. El miedo al poder, a Putin, a sus represalias, funciona exactamente hasta el momento en que el poder parece más aterrador, más fuerte que otros miedos. Cuando un dron cae a unas pocas cuadras de tu casa, la relación entre esos miedos cambia. Por eso Putin pasó años construyendo la imagen de un amo inquebrantable, y Ucrania metódicamente, golpe tras golpe, una y otra vez desmonta esa imagen no en la televisión, sino en el cielo real sobre ciudades rusas reales. Y eso probablemente sea el golpe más aterrador y certero para el hombre del tacón de metro y medio.
Y Ucrania y los ucranianos le muestran al mundo entero que se puede y se debe luchar contra el enemigo, incluso si te supera significativamente en número y en tecnología. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy comenzamos una colecta para el batallón de sistemas no tripulados de la 61ª Brigada Mecanizada Independiente. La colecta es para retransmisores, para drones, para FPV, para NRC, para complejos robóticos terrestres, para que los FPV vuelen más lejos y golpeen con mayor precisión. Bueno, los combatientes se encuentran ahora en una de las zonas más calientes cerca de Guliaipole. Ya han detenido más de un asalto ruso y están dando una resistencia muy dura a los ocupantes. Los guerreros han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, mírenlo. Бажаємо міцного козацького, непереможні українці. Ми 61-го МБР, батальйон безпілотних систем, боронимо нашу землю на Запорізькому напрямі. Звертаємось до Бориса Тізенгаузена і його аудиторії з проханням допомогти зібрати нам кошти на ретранслятори, які забезпечують нам та нашим пташкам та наземним роботизованим комплексам постійний зв'язок. Тож величезне прохання до всіх небайдужих долучитись до нашої потреби, а ми будемо і надалі відбивати у ворога бажання лізти на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! І разом до перемоги! Дякуємо! Ayudemos a los combatientes de la 61ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En cada episodio les doy las gracias por separado, por ayudar a Ucrania y apoyar a nuestros soldados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y siempre hay un código QR en la esquina que también lleva a la recaudación por si están viendo en otro canal. Saben, he hablado con los combatientes. Así, simplemente. Además, saben, son la sal de la tierra, esos hombres de verdad. Ayudémosles, nuestra ayuda les es muy necesaria, ahora mismo. Y además, amigos, tengo una buena noticia para ustedes. No hace mucho recibí un agradecimiento para ustedes de la 412ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados Némesis. Un agradecimiento a los espectadores del canal de Boris Tizengausen. Aquí está. Y aprovechando la ocasión de parte de nosotros, sé que me ven, les transmito las palabras más cálidas al mando de la 412ª Brigada de Sistemas No Tripulados Némesis y a los combatientes de esta brigada. Y muchísimas gracias a ellos. Este agradecimiento ocupará un lugar digno en nuestra pared, que pronto será ampliada, lo verán, sin falta. Bueno, y lamentablemente así sucede a veces. En nuestro programa, a menudo, después de hablar de personas, de verdaderos héroes, tenemos que pasar a diferentes personajillos insignificantes como Peskov. Así que Peskov. Lo dejaron salir de la sala otra vez y él hizo la siguiente declaración. Rusia, ante las declaraciones agresivas de Kiev, continuará la operación militar especial hasta la victoria, declaró Peskov. Hasta la victoria de Ucrania pueden seguir adelante. En mi opinión, incluso los propios rusos ya no creen en ninguna victoria. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué entienden ahora ellos por victoria? Si al principio recuerdan, Solovyov decía que con solo levantar una ceja en 3 días, probablemente pensaban que ya izarían la bandera en algún lugar sobre la Rada Suprema o sobre la oficina del presidente. Ahora, ¿qué llaman victoria? Escaparse silenciosamente de Ucrania, dejando aquí otro millón de sus monstruos. ¿O qué es lo que llaman victoria? Desconectar completamente el Internet para los rusos, para que nadie, Dios no lo quiera, vea o escuche sobre esta vergonzosa derrota. ¿Saben? Justo después de esa noticia, de la declaración jactanciosa de Peskov, me encontré con otra noticia. Creo que estas dos noticias están muy relacionadas. 10 niños resultaron heridos al derrumbarse un balcón en una escuela en la ocupada Sebastopol. En Sebastopol, donde nací, se derrumbó un balcón. Hay niños, estudiantes que ingresaron al hospital en estado grave. ¿Y por qué? ¿Por qué están relacionadas estas dos noticias? Porque todo el dinero se ha ido a la guerra. Con cada mes que pasa, el déficit presupuestario en Rusia solo va a aumentar. Recientemente, en la Federación Rusa, han ocurrido varios casos en los que, en las escuelas, simplemente una pared se cayó sobre los alumnos, el techo se desplomó o un balcón se vino abajo. Y todo esto simplemente por la antigüedad y el deterioro, porque todo el dinero se va para la guerra.
Putin echa todo en esa hoguera de la guerra. Pronto simplemente empezarán a derrumbarse las escuelas. No pasa nada, aguantaremos. Por cierto, les recuerdo que fue precisamente en Crimea. Medvedev dijo en su momento su famosa frase: no hay dinero, pero aguanten, les deseo lo mejor. Y la pensionista que alguna vez le hizo a Medvedev la pregunta de cuándo iban a indexar las pensiones, a la que Medvedev le respondió: no hay dinero, pero aguanten. Pues bien, esa pensionista murió sin haber recibido nunca el aumento prometido. Recientemente hubo una noticia sobre esto. Así es la estabilidad. No hay dinero para reparar escuelas ni para diques. No hay dinero, los diques se rompen y mueren rusos, no hay dinero. Pero resulta que Putin, saben, justo ahora se me ocurrió una idea. Putin, él es como el principal eliminador de rusos, es decir, miren, en la guerra elimina a los rusos y se queda con el dinero. Así, del dinero para reparar escuelas, para reparar diques, también se lo lleva. Cuando se rompe un dique, con eso también mata a rusos, o sea, simplemente está destruyendo una cantidad récord de rusos en todos los frentes. ¿Será esa su misión? Interesante. Y aquí a los blogueros rusos les llegó un problema de donde menos lo esperaban. Es una buena noticia, una noticia excelente. TikTok bloqueó más de 30 cuentas y más de 300 videos con publicidad del colegio Alabuga Politécnica donde se fabrican drones. El día anterior, TikTok baneó una enorme cantidad de videos y un grupo de TikTokers que promocionaban esa Alabuga, y resulta que las cuentas bloqueadas tenían millones de seguidores. Los blogueros rusos a quienes les bloquearon las cuentas ya están grabando videos. Como lloran, prometen que no lo volverán a hacer. Fue un error, pero lamentablemente, graban videos, pero no en TikTok, porque en TikTok están bloqueados. Hay que ser realmente despreciable para promocionar y hacer propaganda entre los jóvenes, ir a ensamblar drones asesinos rusos que matan a ucranianos. Reciban lo que se merecen, desgraciados. Y un poco más sobre los escolares rusos. ¿Saben qué situación ocurrió allí? Les prohibieron bailar con música de artistas extranjeros. No se puede representar nada que no sea occidental, ¿no? Los escolares empezaron a quejarse porque habían ensayado con una música y ahora les dicen que tienen que bailar con una canción patriótica rusa. Prohibieron canciones de Sting, Whitney Houston, en general todo eso, con lo que normalmente se baila en las fiestas de graduación escolar. Así que, en sus quejas, los graduados contaron que las administraciones escolares prohíben incluso la música instrumental, aunque los números con esa música ya estaban ensayados desde hace tiempo. En una de las escuelas de Nizhny Novgorod solo aprobaron una canción del grupo Lyub, de Volga a Yenisei. Sí, prohibieron las demás canciones. Escuchen, esto es simplemente Putin yendo de regreso en su oxidado vagón hacia esa misma y nostálgica Unión Soviética del Gulag. Como se suele decir, hoy toca jazz y mañana vende la patria. De eso se trata. Y además he notado que en algún lugar han escondido bien lejos al cantante ruso Shaman. ¿Se han dado cuenta? Esa cara repugnante y desagradable aparecía por todas partes todo el tiempo. Después de que... ¿Saben por qué lo prohibieron? Después de que lamió el hielo del lago Baikal frente a la cámara. Probablemente uno de los espectáculos más repugnantes. Me encontré con un fragmento, es simplemente asqueroso. Los más fervientes adeptos de Putin tienen algo mal en la cabeza. Creo que todos ustedes lo han notado. Chicherina y Dyuzhev siempre están bajo el efecto de sustancias, de alguna clase. Shaman por lo visto también. Bueno, ya saben, probablemente porque en su sano juicio nadie apoyaría a Putin. Y decidí ver cómo los medios rusos cubren la visita de Putin a China. Estas noticias me parecieron muy extrañas. O sea, está claro que hay acuerdos, negociaciones, todo eso, 40 documentos importantísimos, sin detalles, firmados, todo es muy importante. China y Rusia, hermanos para siempre, todo eso, todo eso. Pero entro en RBC ruso y leo una noticia como esta. En Pekín, Putin se reunió en un ambiente informal con Peng Pai, un ingeniero chino de 36 años, a quien conoció hace un cuarto de siglo, según informa TASS. Y Peng Pai le regaló a Putin un juego de porcelana. Me pregunto, ¿quién es este ingeniero de 36 años en un ambiente informal? ¿Qué clase de noticia es esta? Resulta que, abróchense los cinturones. ¿Saben quién es este ingeniero y por qué Putin se reunió con él? En julio del año 2000, cuando Putin visitó China por primera vez como presidente, Peng Pai, que entonces tenía 9 años, se encontraba en el parque Beihai.
Así fue. El niño saludó alegremente al calvo y Putin, después de bajar al niño de la barandilla de piedra, lo besó en la frente y se tomaron una foto juntos. Estoy leyendo la noticia de RBC. Aquí está este fragmento de la noticia de RBC. Después de terminar la escuela, Peng Pai se fue a Moscú, donde aprendió ruso, y en 2013 se graduó del Instituto de Automóviles y Carreteras de Moscú. Luego regresó a su país natal y consiguió trabajo como ingeniero. Y ahora Putin se reunió con él. Espero que esta vez, en ese ambiente informal, él no haya besado a Putin. Pero en general Putin tiene una extraña inclinación por besar a niños ajenos y de nacionalidades completamente diferentes. ¿Recuerdan cuándo fue eso? En 2006 de repente se acercó a un niño desconocido y lo besó en el estómago. Bueno, alguno de los espectadores, aquí en nuestro canal principal tenemos 508,000 suscriptores, alguno de los espectadores de este canal. ¿Alguna vez han sentido el deseo de acercarse en la calle a un niño ajeno, levantarle la camiseta y besarlo en el estómago? ¿Hay alguien aquí así? Por cierto, ¿saben? Los periodistas averiguaron qué fue de ese niño. Resulta que ahora está preparando para Putin carne de cañón, para enviarla a la guerra contra Ucrania. Ese niño al que Putin besó en el estómago trabaja en un centro de formación militar del Instituto de Radioingeniería de Riazán. Da clases allí preparando carne de cañón. Al parecer, el beso del vampiro calvo no pasó sin dejar huella. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Se los pido mucho, ayudemos a nuestros combatientes de la 61ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.